Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de del podcast, este espacio que hemos creado desde Acorde con el ánimo de compartir las experiencias y los procesos de creación que hay detrás de los podcasts que tenemos la fortuna de producir en esta casa, ya sea como aliados, como habíamos venido haciendo en las últimas sesiones, pero también con clientes. Y ese es el caso de hoy, en el que vamos a compartir las experiencias y los aprendizajes detrás del Hub. El Hub es el podcast que ha sido creado por Conecta Américas del Banco Interamericano de Desarrollo y hoy precisamente vamos a conversar con el equipo que ha hecho posible este podcast del cual nos sentimos muy orgullosos. Inicialmente les quiero presentar y nos acompaña Itzel Barrón. Itzel es la líder del equipo de marketing y contenidos de Conecta Américas. Hola Itzel, bienvenida, gracias por acompañarnos y desde qué lugar de América Latina nos acompañas. Hola Lore, gracias a ustedes por la invitación. Ojalá te estuviera acompañando desde un lugar de América Latina. Te acompaño desde un lugar de América, en Washington, D.C., donde seguimos esperando la reapertura y seguiremos esperando porque no, nada más no vemos claro de cuándo volver a la oficina. Sí, y Itzel desde Washington, pero obviamente corazón mexicano, ¿no? Súper mexicano, súper mexicano. Por más que ahí se me salga un acento raro de repente, no se dejen engañar, mexicana hasta la médula. Y lo notamos todo el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí y aprovechamos también para saludar a quienes nos acompañan hasta ahora, quienes se suscribieron para participar y nos mostraron su interés, que sabemos además están desde varios países de América Latina y ser seguidores de Conecta Américas, México, Panamá, Perú, Brasil, tenemos de varios países también aquí representados. Y saludo también a Luis Sarmiento, Lucho Sarmiento, director general de Acorde Media, el fundador además junto a Pablo Cabrera de esta productora, esta casa productora de este espacio, además laboratorio de comunicaciones que nos ha permitido emprender proyectos tan bellos como este del Hub. Hola Lucho, ¿y tú en dónde estás? Hola Lorena, gracias por la invitación a compartir contigo este espacio. Yo estoy en Tenjo, Cundinamarca, a una hora de Bogotá, zona rural, desde donde hemos venido operando los últimos meses la operación y el día a día de Acorde y bueno, también acostumbrándonos a esta nueva normalidad y como decía Itzel, pues viendo o no viendo todavía muy claramente el final del túnel, pero nada, muy contento de estar en este espacio y de tener la oportunidad de compartir con Itzel, contigo, con Deisa y sobre todo contarle a la gente que le interesa este tema cómo llegamos a producir un podcast del cual estamos tan orgullosos como el Hub. Exactamente. Y saludo también a Deisa Rayo, Deisa periodista, realizadora y que está vinculada además como realizadora de este proyecto, el Hub. Deisa, buenas tardes, ¿cómo estás y tú dónde andas? Hola, hola querida Lorena, Itzel, Lucho y todos los que están acompañándonos. Qué rico poder conversar sobre un tema que nos apasiona a todos, que es el podcast. Pues yo estoy desde una tarde fría en Bogotá, en pleno Chapinero, que hoy respira un poco después de una cuarentena de mucho tiempo. Creo que es la localidad en Bogotá, Colombia, que más ha estado guardada. Así que bueno, ya hoy con algo de tráfico. Y como dice Lucho, pues mirando la luz al final del túnel, sobre todo para los empresarios, para las pymes, para los emprendedores, porque yo creo que esta crisis de salud ha afectado muchísimo el bolsillo a las empresas y justamente sobre eso es que se trata este podcast, ¿no? Es una luz para muchos de los emprendedores en toda Latinoamérica y eso es algo que a mí me ha parecido y me apasiona mucho de poder formar parte de este proyecto y pues nada, muchísimas gracias a Conecta Américas que nos ha permitido contar esas historias de emprendedores en toda América Latina. Bueno, y de eso precisamente se trata este espacio y les propongo que comencemos por el principio. Y obviamente el principio nos lleva a irnos a esos momentos Excel y a entender el por qué Conecta Américas, por qué el BID decide apostarle al formato podcast.
porque quiero contarles a todos que si bien el primer episodio del Hub se publicó en marzo de este año, es un proyecto que lleva gestándose mucho más tiempo. Hay mucho trabajo, mucho tiempo de producción detrás, pero es mucho más además el tiempo en el que ustedes lo estuvieron conceptualizando, Ixel. Entonces te quiero preguntar eso, ¿por qué un podcast? ¿Qué pasó internamente dentro de Conecta Américas y dentro del BID que les hizo poner su mirada a este formato, sobre este formato? Bueno, creo que fue una combinación de varios factores que armaron, yo creo, una tormenta perfecta. Por un lado, estaba ya la idea gestándose, incluso desde antes de que yo me uniera al equipo de Conecta Américas, una idea que traía ya el gerente de nuestro sector, nuestro jefe, Fabricio, que obviamente él siempre está como viendo qué cosas nuevas podemos hacer, qué nuevos instrumentos podemos utilizar para contar lo que estamos haciendo en el equipo, y él ya traía la inquietud del podcast. Eso se alinea con mi llegada al equipo, mi regreso al banco, y yo también venía ya como de un periodo de estar yo misma experimentando con un podcast a nivel personal y viendo como explorando el formato del lado de la realización, ¿no? Después de muchos meses de estar consumiendo cualquier cantidad de podcasts en inglés y en español, o sea, eran horas y horas que yo consumía porque como que, no sé, o sea, yo estudié periodismo, pero jamás me había adentrado en el radio, jamás me había adentrado en la televisión, o sea, como que nunca un medio me había capturado tanto. Y este poder escucharlo cuando a ti se te diera la gana y pararlo y retomarlo o adelantarle, como que me daba una autonomía y un poder que nunca había tenido sobre otro medio que no fuera el escrito y no sé, o sea, como que me atrajo mucho. Y por último, yo creo que igual de manera más importante, lo que mencionaba Deisa, que es las historias con las que contamos en la comunidad de Conecta Américas. O sea, es en verdad un tesoro lo que tenemos, que sabíamos que teníamos que escalar esas historias, teníamos que darles una plataforma, un espacio donde compartirlas, porque eran historias que nosotros en los eventos, y el equipo de Acorde ya lo pudo experimentar. Nos contaban los empresarios cuando hacemos estas ruedas de negocio por toda la región, entonces llegan y te llegan con la mermelada, mira esta mermelada de uchuva, y yo que es uchuva, jamás he escuchado una uchuva, pues resulta que la uchuva es como una uvita amarilla, como agridulce, y es una mermelada muy rica, y te cuentan sus historias de vida, te cuentan todo lo que han tenido que superar para poder llegar a tener un producto físico que están orgullosos y que están en posibilidad de vender a un cliente internacional. Y eso, o sea, para mí fue como, estas son historias que se tienen que contar. Además de que resonó mucho con mi propia historia personal, teniendo yo un padre que por muchos años exportó pulpa de fruta desde México y todas las peripecias que atraviesa un exportador. Entonces era también como una reconciliación personal de un lado, ¿no? Como estas son historias que yo viví, era muy chiquita para entender como la dimensión, y ahora que me toca trabajar apoyando empresarios con ese tipo de retos, esto es como oro puro en experiencias que tenemos que asegurarnos que otros empresarios de la región puedan aprovechar. Sí, para aquellos que todavía no conocen a Conecta Américas y que quizás se acercaron más por una inquietud frente al formato del podcast, contarles que esta es la primera red social empresarial de América Latina y el Caribe que está dedicada a promover el comercio y la inversión internacional. Cierto, Ixel, es una plataforma que está pensada para darle herramientas y posibilidades a los, sobre todo emprendedores, los empresarios, para lograr trascender fronteras. ¿Cómo podríamos describir un poquito? Porque para entender qué es el Hub hay que entender muy bien qué es Conecta Américas. Conecta Américas, exacto. Y gracias por eso, porque sí, asumí que todos sabíamos, pero sí es importante. Mira, Conecta Américas es una plataforma, es una red social, es una plataforma para empresas, pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe, donde encuentran recursos, llámese información, contenidos, contactos con otras empresas, anuncios de compra, en fin, una variedad de recursos que los ayudan a, nosotros decimos, acercarse un paso más en su camino en la exportación, ¿no? Porque nos llegan empresas con diferente nivel de madurez. Hay una empresa que dice, oye, yo hago una super mermelada que yo creo que le gustaría a los alemanes. Bueno, pues sí, pero ya conoces el mercado alemán, ya sabes qué implica exportar a Alemania, ya conoces los tratados de libre comercio que hay entre tu país y Alemania,
cuánto te costaría, o sea, están como en ese primer nivel exploratorio, y tenemos a unos que ya son viejos lobos de mar, que ya saben perfectamente a qué países es que su producto tiene mejor recibimiento y demás, y que lo único que necesitan es tal vez abrirse a otros mercados o establecer nuevos contactos de negocio o encontrar nuevos compradores. Entonces, es una gama de experiencias que varía mucho, lo cual, por un lado, hace un reto crear contenidos que sean relevantes para todos, ¿no? Pero esa es la belleza del podcast también, que el podcast, al ser un medio que te cuenta una historia personal, es una historia personal que, aun cuando tú hayas pasado por una experiencia similar, el poder resonar o el poder identificarte en la experiencia de otro te ayuda, ¿no? Te alimenta, te dice, uy, no fue el único tonto que le rechazaron el pedido, o no fue, ¿no? O sea, entonces es algo como muy universal en ese sentido, y yo creo que es una de las cosas más lindas del formato. Bueno, y Lucho Sarmiento, ¿cómo fue que Acorde entró aquí en este tablero y cómo fue que se vinculó como productora de este podcast, que en ese momento todavía no sabíamos que era el Hub, simplemente había una idea, sabíamos que había una necesidad de Conecta Américas, de crear un contenido en formato de audio, pero ¿cómo es que entra Acorde y qué representó para Acorde también el poder vincularse a un proyecto como este? Bueno, fue una cadena de eventos bien interesante y vale la pena recordarlos. Y sí, había una idea, Itzel, cierto, pero fue una idea que también fue mutando incluso en la medida que fuimos generando las primeras piezas de contenido, ¿no? Pero nada, estamos acá casi que por Martina Castro, digamos, o por una invitación de Martina Castro, de Adonde Media, la directora, la CEO, que entiendo, Itzel, tú ya habías entrado en contacto con ella como para empezar a desarrollar este proyecto. Así es. Y nosotros, pues, en medio de nuestro ímpetu emprendedor, también habíamos entrado en contacto con Martina, contándole un poco, hey, Martina, somos una productora aquí en Colombia, hacemos esto, tenemos estas ideas, en fin. Y ella me dijo, puedo tener justamente el cliente apropiado para ti. Entonces, pues bueno, un cliente potencial como lo era el Banco Interamericano, por supuesto, pero esto implicó de alguna manera competir, Itzel, ¿no? Estábamos enfrentándonos a otra serie de productoras de Latinoamérica, digamos, en lo que pues constituía una especie de convocatoria, que incluso creo que fuimos los últimos en llegar y casi que compramos como el último boletito para entrar a última hora. Sí. Todo fue bien interesante, pero se fue dando. Lo que sí te puedo decir, Lore, es que desde el primer instante, eh, obviamente por lo que representa el Banco Interamericano, identificamos esta como una gran oportunidad y le metimos el corazón desde el primer día. Tengo esa tranquilidad de conciencia. Me fui con Dayana Osorio, nuestra editora de sonido senior y pieza fundamental de este equipo, y juntos, digamos, armamos los primeros ladrillos de este proyecto, que fue irnos a Cali y entrar en contacto, como dice Itzel, con una historia fantástica como es la de Tropic Kit. Pues es una historia fantástica, Lizeth Correa. La Y nada, le famosa hicimos Lizeth muy con Correa. nuestras La manos, muy famosísima. apasionadamente, muy apasionadamente. Creo que ya es un podcast, ¿no? Ya es un podcast que está al aire. Sí. La gente que nos oiga lo puede escuchar, pero fue una historia muy linda y nos dio la oportunidad de conectarnos mucho con la historia, con lo que hacíamos, pero también con el craft, con el arte, con lo que amamos hacer. Entonces, digamos, el BIT de alguna manera ha sido ese primer cliente con el que hemos podido demostrar, digamos, las capacidades que tiene Acorde. Pasamos nuestro piloto, nos ganamos la convocatoria, entramos en contacto con Itzel, que además, como ya contaba, traía un recorrido podcastero que nos exigió mucho más de lo que fue esa idea inicial, que era incluso, habíamos pensado en hacer unas crónicas narrativas, desarrollar como, pues sí, muy el lado radioambulante del podcast que nos apasiona tanto, es un gran referente y queríamos acercarnos a eso, pero muy pronto, y esto puede ser algo que desarrollemos más adelante, los empresarios nos dijeron, necesitamos que el podcast sea otro tipo de herramienta, porque es una herramienta sin duda, pero debe tener otra orientación, y esos inputs, ese feedback de los empresarios, pues nos ayudó a darle la forma que tiene el podcast hoy, que en últimas cumplen ese propósito en comunicación, que es ser una herramienta de Conecta Américas para darle valor agregado a su audiencia inmediata, que pues es
es enorme, realmente es muy variada, multidiversa cultural y socialmente y económicamente, en fin. Ese fue un poquito el proceso que nos llevó acá. Ha sido absolutamente fantástico, nos ha exigido a fondo. Hemos tenido un cliente demandante en la medida que Itzel es una persona que conoce, digamos, tiene una idea. Siempre decía, no, pues que yo quiero algo más podcastero. Nosotros venimos de una escuela muy radial, entonces llegar, digamos, nos retó mucho y hemos logrado un producto del cual estamos muy orgullosos, pero que tiene tanto de nosotros, de toda esta historia que estoy contando, de todo lo que ya han aportado quienes se han venido sumando al equipo, tú, Lorena, por supuesto, Deisa, ni me faltaba, y todos los demás, pero también hemos tenido un cliente que nos ha exigido y nos ha hecho sacar lo mejor de nosotros. Sí, y hay algo particular que tiene este podcast, y es que si lo queremos encasillar dentro de un formato que creo que tiene un poquito de varios, ¿no? Es un podcast herramienta, pero sobre todo siempre es conectar desde la historia. Y ahí es cuando quiero preguntarte, Deisa, porque tú también que has tenido el acercamiento con esos protagonistas de las historias, porque sobre todo un podcast para mostrar cómo es posible y cómo han trascendido fronteras estos empresarios vinculados a la plataforma. ¿Cómo ha sido ese proceso, Deisa? Porque, ¿cuál ha sido, sobre todo pensando en que no siempre es fácil mostrar o hacerle ver a las empresas que un podcast narrativo les puede ayudar también a mostrar como herramienta de comunicación? ¿Por qué crees que un podcast narrativo ha funcionado como ha funcionado con este cliente? Pues Lorena, ¿me oyen? No sé si me oyen. Te Creo que se me escuchamos, fue. te Ah, bueno. escuchamos, te Ah, bueno. escuchamos. Pues Lorena, yo creo que porque detrás de toda empresa está la gente. Yo creo que eso es lo básico. Detrás de todo emprendimiento, de todo negocio, siempre está el valor de la gente. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene este podcast, que además a mí me emociona mucho poder escribir algunos de los capítulos, realizarlo, entrevistar a los emprendedores, porque es conocerlos personalmente, conocer ese corazón grande que tienen y esa valentía. No es fácil ser emprendedor en América Latina, no es fácil exportar tus productos, no es fácil sacar la mermelada de uchuva que mencionaba Itzel, todo el trámite de la exportación, todos los problemas que tienen y los retos que tiene un emprendimiento, ¿no? Porque además son empresarios que tienen a su cargo una nómina y que tienen problemas como el que estamos viviendo ahora. Nadie había imaginado una pandemia. Imagínense lo que es ese frenazo para estos emprendedores pequeños y medianos que de pronto, después de poder consolidar su empresa, de pronto viene una pandemia que detiene todo. Entonces, contar esa historia de persistencia me parece que es la base de todo y que eso inspira además a todos los emprendedores porque aprenden de ellos, ¿no? De los demás. Es como un aprendizaje mutuo y recíproco. Por eso a mí me parece que aunque son podcasts que te ayudan a tu negocio, básicamente son podcasts de las historias de esos emprendedores, de cómo han tenido el valor para continuar a pesar de esos desafíos que trae una empresa. Y últimamente ya en esta parte que hemos estado publicando, pues lógicamente hemos venido muy enfocados en cómo han salido adelante a pesar de la pandemia, que ha sido, yo creo que una de las pruebas más difíciles de todos los emprendedores en Latinoamérica. Y yo creo que cuando uno oye eso, si yo me inspiro que no tengo un emprendimiento como tal, creo que a todos los emprendedores, pues seguramente los inspiran y van a sentir que no están solos. Creo que compartir experiencias también es eso en esta comunidad en general de Conecta Américas. No estamos solos y todos estamos frente a la lucha de poder salvar nuestras empresas y poder también seguir salvaguardando los puestos de trabajo de nuestros empleados. Ixel, y precisamente quiero preguntarte, ¿cómo crees que contar esas historias, compartir esas experiencias, ayuda a cumplir unos objetivos de comunicaciones que se traza Conecta Américas, tú como líder de este equipo de marketing? Y aquí, sobre todo, quiero que ahondemos en ese tema de cómo es que un podcast puede ayudar o sumarse a una estrategia de comunicaciones de una entidad como el BID a través de Conecta Américas.
tú sobre todo pensando en que este contenido también le puede llegar a muchas empresas, lo hablábamos hace unos minutos antes de comenzar, ¿cómo sientes que puede servir para una estrategia de comunicaciones? Bueno, yo creo que somos muy afortunados porque, bueno, primero por obviamente tener la oportunidad de trabajar en una institución como el BID, ¿no? Donde tienes tu propósito y todos los días te levantas con la claridad de cuál es tu propósito en la vida de la gente en América Latina, ¿no? Entonces, eso ya de por sí hace que tus objetivos de comunicación sean muy claros, porque simplemente todo lo que haces tiene que reflejar cómo tu trabajo te está ayudando a cumplir el objetivo del vida. Entonces, esa claridad, por un lado, es ya casi que la mitad de la batalla ganada porque hay muchas organizaciones que no tienen propósitos, objetivos que sean tan fáciles de defender o tan fáciles de comunicar, así que eso ayuda mucho. Y dentro del BID tenemos todavía más suerte de ser parte de un equipo que desde su nacimiento se ha caracterizado por ser súper innovador, súper disruptivo en la manera en la que busca justamente mejorar la vida de la gente, en la manera en la que lo comunica. O sea, siempre como creo que el equipo, y obviamente yo no puedo llevarme el crédito por eso, o sea, yo llegué cuando Conecta Américas llevaba 4 o 5 años, hay toda una serie de líderes y obviamente con Fabricio al frente que han logrado encontrar ese nicho dentro del banco, pero que nos ha ganado cierta autonomía, entre comillas, ¿no? Para poder producir herramientas o productos de comunicación que tal vez en otros espacios del banco no habría como tanta libertad o tanto espacio para generar. Entonces, esos son dos factores por los que definitivamente no puedo tomar crédito y yo creo que el equipo tampoco, son simplemente consecuencia de cómo se ha gestado la iniciativa y cómo ha crecido el tema en el banco, y que lo que sí es que hemos logrado apalancar para poderle darle foco a las historias de los empresarios, que al final es para lo que estamos, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿cómo puede un podcast o una herramienta como es ayudar a los objetivos de comunicación de una organización? Yo soy fiel creyente de que, o sea, las estrategias de comunicación organizacionales tienen que ser de dos vías, ¿no? No puede ser simplemente un mensaje que estés martillando por todos los medios, por redes sociales, puedes comprar un espectacular, puedes comprar un anuncio en la televisión, pero si no hay ese rapport y no hay ese espacio, y sobre todo en estos tiempos, para que tu audiencia pueda darte feedback de lo que está consumiendo o no, o de lo que le gustaría ver o no, o sea, no hay en realidad como, no estás aprovechando el potencial que tienen todos los medios que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, el podcast es una manera de espejear eso, ¿no? O sea, de que tengas ese feedback incorporado, como que nos dieron el feedback, nos compartieron sus historias, que es como lo más preciado que tienen, y nosotros con mucho amor lo empaquetamos ahí con la magia de Deisa de la mejor manera que podemos, como para compartirla con el mundo, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando estaba en la maestría aplicando trabajos, decía, quiero que alguien llegue, me pregunte qué experiencia tengo y que lo empaquete de la mejor manera posible y se lo venda a la empresa a la que estoy aplicando. ¿Me explico? Porque siento que nosotros mismos, por la cultura latinoamericana, en mi caso tal vez por ser mujer, no sé, como que hay veces que no sabemos vendernos, ¿no? No sabemos identificar cuáles son esas fortalezas, no sabemos identificar cuáles son esos como pepitas de oro en nuestras experiencias, que para nosotros es como, ay, sí, no, qué pena, ¿no? Yo eso no lo quiero ni compartir. Cuando alguien que escuche eso es un bálsamo en el alma de que no fui el único pendejo que, ¿sabes? Que se le olvidó firmar la forma y por eso me lo rechazaron y perdí $100,000, ¿no? O sea, muchas veces esa vista externa o ese punto de vista externo es algo que necesitamos mucho para valorar nosotros mismos nuestras historias, y qué mejor si aparte de esa consecuencia positiva que tienen los empresarios, ¿no? Que podamos utilizar eso decía un colega, apalancar esta inteligencia colectiva, que es de lo más preciado que tenemos en Conecta Américas, ¿no? Entonces, en la medida en la que el podcast es un vehículo para la audiencia a la que queremos llegar, es que podemos alcanzar el objetivo de mejorar sus vidas. ¿Me explico? O sea, no, esa es como la magia que tiene este medio y por la que
creo tanto en él y por la que también a veces, en palabras de Lucho, soy tan exigente, pero es que ha sido como, no es que sea exigente, es que ha sido un aprendizaje mutuo, y la verdad es que por eso es que ha sido tal el gusto que ha sido trabajar con Acorde, porque ha sido una curva de aprendizaje bastante empinada, que hemos escalado juntos, que ha habido mucha paciencia, ha habido mucha confianza en el proceso, mucha paciencia sobre todo en los tiempos burocráticos de una institución como la nuestra. Y que sí podría como darle un consejo a organizaciones que estén buscando allá afuera, que estén pensando en podcasts, que de por sí es un medio innovador y que todavía no saben ni con qué se come, que era el caso de nosotros, que teníamos como una idea original y que después de trabajar con Acorde ya fue como tomando forma. Sería que obviamente las credenciales y los podcasts que han hecho y las organizaciones con las que han trabajado, todo bien, pero tiene que ser un equipo en el que ustedes confíen y con el que ustedes se sientan cómodos y que sientan que si empujan, ellos van a empujar de vuelta. Porque si va a ser un todo sí señor, lo que usted diga, sí señor, no hay como ese rapport y esa como retroalimentación que al final es lo que hace o por lo menos desde mi punto de vista, que los productos de comunicación sean como de mayor calidad. Y sobre todo la flexibilidad, ¿no, Ixel? Porque al principio este podcast era una cosa y en el camino se ha venido transformando. Obviamente la situación de la pandemia en todo el mundo, obviamente ha generado retos muy grandes para los empresarios y eso hizo que el podcast se transformara. Al principio el hub era una cosa y hoy en este momento estamos contando esas historias de cómo, lo decía Deisa, de cómo los empresarios, cómo los emprendedores esta palabra se usa mucho, pero es reinventarse, cómo logran ver las cosas de una manera diferente y no se dejan hundir. No, total y absolutamente. Y de ahí que, o sea, la flexibilidad, tienes razón, ha sido fundamental. O sea, yo soy ferviente creyente de que todo pasa para algo y cuando los tiempos, como dices tú, o sea, este proceso del que les contaba Lucho, el proceso de la convocatoria y eso, si no estoy mal, debe haber empezado como por ahí de marzo, abril del año pasado. Y al final terminamos eligiendo a Acorde como julio, principios de julio, porque me acuerdo que fue como, hola, felicidades, han sido elegidos y se suben el viernes a un vuelo a Buenos Aires porque tienen que ir a grabar el evento de Mitad GDS. Entonces, y de ahí, o sea, ya empezamos a recolectar historias, pero que nos ayudaron para los episodios que estamos publicando ahorita, pero gracias a que por el proceso, llámalo burocrático, llámalo, o sea, prioridades que compiten por la atención, al final somos un equipo muy pequeño y tenemos como un ancho de banda limitado. En fin, que no pudimos empezar a publicar sino hasta principios de este año. Creo que eso también aumentó el impacto o está aumentando el impacto que tiene el podcast en la gente, porque llega en un momento en el que la gente tiene el tiempo o tiene esa hambre como por escuchar ese tipo de historias y nosotros estamos teniendo la oportunidad de adecuar esas historias a lo que ellos necesitan escuchar, que si hubiéramos empezado a publicar tal vez en septiembre u octubre, hubiéramos no desperdiciado, porque ninguna historia se desperdicia, pero tal vez no le hubiéramos sacado todo el jugo a las historias que llevamos recopilando desde julio. Pero eso creo yo, no sé qué piensen de Isa, Lucho, que también llevan en esto, llevamos ya un año en este baile. Sí, Lucho, porque desde que te subiste a ese avión de un momento a otro en Argentina hasta hoy han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas en todos los frentes. Yo quería, mientras oía a Itzel, yo creo que algo que resulta bien interesante, que me gustaría, digamos, saber cómo lo has vivido tú, es el tema del trabajo en la virtualidad, digamos, que es algo que este formato también de alguna manera nos permite. Es decir, pues pongámonos a pensar un poco, nuestro cliente está en Washington, los focos de nuestras historias están distribuidos por América Latina, nosotros estamos en Bogotá, Colombia, digamos, y estamos entregando un producto de primer orden, sentimos, digamos. Para ti, Itzel, como cliente, digamos, ¿cómo ha sido ese trabajo en la virtualidad y de alguna manera lo recomendarías? ¿Es posible o extrañamos demasiado ese contacto,
ese one-on-one que nos caracterizó, digamos, el trabajo corporativo hasta el 15 de marzo de este año, más o menos. Mira, yo creo que si me hubieras preguntado hace un año, incluso menos de hace un año, creo que en diciembre o enero que hablábamos de esto, yo te hubiera dicho no. O sea, tiene que ser todo bien con que ellos llamen y hagan las entrevistas y levanten el audio y tengamos llamadas y demás, pero yo, con la control freak que soy, quería estar presente en la cabina, o sea, en el salón, la sala de edición de audio, cuando se editaran todos y cada uno de los 6 episodios de la primera temporada. O sea, yo era como, no, porque en lo que tú me mandas, yo te regreso mis comentarios y me lo vuelves a mandar, y yo que soy, eso sí lo reconozco, soy como muy como, en el segundo 6:37 al 6:41 sobran 4 segundos de silencio, entonces te pido please que lo elimines. Entonces yo sé que soy así, y entonces en mi cabeza era, prefiero estar ahí físicamente y que saquemos, o sea, me voy 3 semanas, 3 días a Bogotá o 4 días a Bogotá, lo sacamos todos los episodios y así nos ahorramos el idas y venidas. Después, obviamente, again, competing priorities y mil temas que no podía viajar, no nos queda otra más que hacerlo virtualmente, ¿no? O sea, no nos queda otra más que darle una oportunidad a ese ir y venir de las ediciones, y eso también fue un aprendizaje para mí, como realizadora de este lado, ¿no? O como cliente, para soltar, ¿no? O sea, que no me dio otra alternativa más que decir como, bueno, esto también me ayudó a articular mejor y tal vez ser un poco más, sí, o sea, más clara con las cosas que esperaba, a ser más asertiva con mi retroalimentación, a responder más rápidamente, aunque sé que ahí también todavía hay mucho que trabajar, pero como que, o sea, como que aprendimos a llevar otro ritmo de trabajo, aunque llevamos poco, 6, 7 meses. Y ahora ya lo sé, o sea, ahora ya sé que sí se puede hacer de manera remota, pero sí es súper importante el tener como ese contacto que yo, como en la palma de tu mano, ¿no? Como yo lo tengo con Daya, por ejemplo, ¿no? Que se te ocurre algo y que le puedas escribir y que yo sé que ella lo va a tener en cuenta para la próxima llamada que tengamos. O, en fin, o sea, que haya muy buena comunicación, que sé que se dice mucho en este formato, pero que es muy importante como para que se sigan moviendo las cosas. Claro, Ixeli, es que de no haber ese trabajo remoto, no habría sido impensable producir los episodios que se están produciendo hoy. Sí. Porque, Deisa, a ver, hoy solamente, por ejemplo, hablaste con alguien de Honduras, pero en el episodio anterior tenías voces desde Chile, desde Guatemala, o sea, la virtualidad también ha traído unos beneficios gigantes, sobre todo Total. a la hora de producir. Claro, yo creo que nos ha acercado mucho, ¿no? Realmente, pues es otra de esas frases que esta lejanía nos ha acercado, pero sí, yo realmente creo que tal vez no hubiéramos tenido esa oportunidad porque casi siempre lo pensábamos en los eventos, ¿no? En el Outulac, siempre pensábamos ir y recoger las historias allá físicamente. Pues ahora nos toca hacerlo virtualmente y hemos descubierto que lo podemos hacer, que las historias no pierden además su calidad sonora, hemos encontrado nuevas plataformas, creo que nosotros mismos nos hemos reinventado como emprendedores en Acorde para poder grabar, para poder tener una plataforma que nos dé la fidelidad de sonido. Y ha sido maravilloso. Yo podría decir que formo parte de la comunidad de Conecta Américas. Cuando se publican, me escriben quienes forman parte de esas historias, muy contentos, felices de que hayamos podido resumir su historia, que ellos mismos se sorprenden. Entonces eso, la verdad, ha sido muy bonito. Y además, Lorena, otro gran descubrimiento, pues es que este podcast lo hacemos realmente tanto Acorde como Conecta Américas, y hemos descubierto grandes valores, como Itzel, que tiene una voz maravillosa y es la que le da la bienvenida al podcast. Fabricio es un gran narrador de historias. Entonces también la gente va a encontrar en el podcast una gran cantidad de voces de quienes lo realizamos y también de los invitados que participan. Entonces es como reunir a toda América Latina, sus voces, sus acentos, sus formas de decir a través de un podcast. Sí, yo quería destacar precisamente eso.
la participación tan activa de Conecta Américas, porque el anfitrión de este podcast, para quienes no lo han escuchado, y si lo han escuchado, reconocerán esa voz del Uruguay, que es Fabricio Operti, el jefe de la Unidad de Comercio e Inversión del BID, y él se ha vinculado de una manera muy activa, Ixel, a este proyecto, y aquí vale la pena que hablemos sobre eso, lo importante que es no solamente contratar un podcast, no solamente pensar en la idea, pedir que se produzca, es respetable también quienes lo hacen, son formas también de crear, pero Sí. aquí se ha creado en conjunto y la voz de Fabricio y la tuya han sido determinantes. Hablemos un poquito sobre ese rol de Fabricio. Sí, no, total. A ver, la verdad es que otra vez, somos muy afortunados porque tenemos un jefe, tenemos un gerente que, o sea, si no estuviera haciendo lo que hace, sería locutor de radio o presentador de televisión. O sea, él tiene una presencia y una facilidad no solamente tiene la voz, sino como es súper articulado y te lo puede presentar con mucha naturalidad y las inflexiones. O sea, esas cosas que sí, que es como tan talento nato que afortunadamente hemos podido apalancar en favor del podcast y que sí, o sea, si pudiera dar una recomendación a otras organizaciones que estén buscando hacer un podcast, lo recomendaría muchísimo. O sea, si tienen la posibilidad, si tienen, aun cuando no sean como las mejores voces radiales como la de Deisa, que le escuchas y es como si fuera que una seda, así te acaricia la cara. Pero hemos descubierto y ha sido una de los beneficios que no esperábamos, pero que ya que lo descubrimos estamos aprovechando con mucho gusto, que es la capacidad de los podcasts organizacionales o como herramienta organizacional, de comunicación organizacional para generar equipo y para fortalecer ese sentimiento de equipo. Si se dan cuenta en los episodios que tenemos y el plan es que de aquí a que terminemos esta primera temporada, están las voces de todos y cada uno de los integrantes del equipo de Conecta Américas, ya sea en un comercial, ¿no? Contándoles de el 100K Challenge, por ejemplo, otra que tiene una voz de seda como es Manuela Vázquez, que siempre está haciendo los ads, Rafa Andrade, que también es un brasileño, que tiene su acentico, pero que habla muy bien español y también nos ha hecho los ads. Tenemos a Rodrigo Fontán, por supuesto, que él legítimamente era locutor de radio en Argentina y que nos presta su voz para hacer los ads. En fin, o sea, ya viene el de Julie también, que van a ver que no la van a reconocer y no me sorprendería que le llegaran ofertas como locutora de radio de medianoche para un programa de rock, porque tiene también esa depth de y voz. muy pronto el de José Cabrera también. Y el de José Cabrera, por supuesto. O sea, ya si lo que nos preocupa es que nos los vayan a poachar, que nos vayan ahí a quitar el talento del equipo. Entonces, ha sido un lindo aprendizaje ver cómo también el podcast es un pretexto para que todos podamos contar o contar estas historias o contribuir, poner un granito de arena a cómo estamos contando las historias de los empresarios, que al final del día sin ellos en esta plataforma no tenemos trabajo. O sea, ellos son los que hacen que lo que nos levantamos a hacer todos los días valga la pena, ¿no? Y para nosotros ha sido como un honor como equipo ser parte de eso, obviamente encabezados por Fabri, y sí, o sea, es otra vez algo que no esperábamos que se diera y una vez que ya se ha dado es algo que estamos tratando de explotar y de disfrutar lo más posible. Bueno, yo quiero aprovechar aquí y preguntarles a los participantes, quienes nos acompañan hasta ahora, si tienen algún tipo de preguntas, dudas, saludos que quieran hacerle a Ixel, a Lucho, a Deisa sobre este proceso creativo del podcast. Pueden levantar la mano, ojalá pudieran también encender el micrófono y ojalá la cámara para hacer su pregunta. Creo que Violeta Chirino. Violeta, sí, Violeta, si ¿estás por quisieras aquí? hacer de pronto tu pregunta en vivo. Abrí tu micrófono, bienvenida. Ok, aprovecho en vivo entonces. Bueno, yo sé que estas experiencias tienen muchos retos. Ustedes mencionaron el reto humano en la comunicación y también de la asertividad, ¿no? en el trabajo en equipo. Pero, ¿qué factores clave ustedes consideran que se deben tener en cuenta cuando se desarrollan este tipo de productos que per se
se dice cuando has desarrollado un podcast, has desarrollado un podcast, ¿no? Cada uno tiene sus características particulares. Sin embargo, ¿qué recomendarían ustedes o qué han encontrado que es la clave del éxito en este proceso de producción? Ixel, ¿qué es para ti? ¿Cuáles han sido como esas claves? Yo creo que igual esto es, bueno, o sea, no es muy científico, pero creo que es un producto del que se siente orgulloso el equipo como tal, ¿no? Por más que ellos no hayan estado involucrados en la realización como tal, pero cada vez que llega José Cabrera y me dice, ¡Bo, qué bueno estuvo! ¡Pa! ¡Qué bueno estuvo el episodio! O cuando vienen y me dicen, oye, no sabía esa historia. O sea, que es algo que el equipo se sienta orgulloso de respaldar y de compartir, eso ya, o sea, y lo digo desde un lugar de mucha humildad, ¿no? Porque creo que no hay garantías y dentro de nuestro mismo equipo somos muy, tratamos de ser muy objetivos y muy asertivos cuando algo que estamos haciendo no encaja o no cumple con las expectativas de calidad que tenemos en el equipo, o sea, como Conecta Américas y como BID, ¿no? Entonces, el que sea algo que el equipo respalda, eso ya para mí es fundamental. Y por otro lado, que sea algo, obviamente, que la audiencia que esté acogiendo, ¿no? Que ellos lo compartan, que Belén nos llame y nos diga como, oigan, no saben cómo me han llamado o no saben cómo han compartido el episodio, y que digan como le están compartiendo mi historia y están escuchándolo personas que nunca pensé que le escucharían y me está ayudando de esta manera. Creo que eso es como el más grande indicador de que vamos por buen camino. Pero eso como desde el punto de vista de los efectos que tiene el podcast tanto en la audiencia como en el equipo, no sé ustedes cómo lo definirían o qué indicadores resaltarían. Pues yo creo, querida Itzel, que en esas reuniones, en esos consejos de redacción que hacemos, siempre identificamos además cuál es la necesidad de los emprendedores, por ejemplo, en este momento, ¿no? Entonces, el podcast que les sirva para qué necesita la gente en este momento, ¿no? Yo creo que eso, entonces, ubicar el tema, o sea, cada historia corresponde a un tema para los que no la han escuchado, entonces podemos hablar de la crisis de en un momento dado tener que votar a alguien del equipo, ¿no? Cuando un empresario tiene esta crisis y se ve en esa dilema de continuar o tener que despedir a algunos de sus empleados. Entonces, yo creo que una base de la producción es identificar las problemáticas que se están presentando, lo que los emprendedores necesitan para que ese podcast les sea útil en esa problemática que están atravesando. Entonces, yo creo que esa identificación, ese mirar con detalle lo que se necesita, lo que se requiere, lo que la gente está necesitando es muy importante, porque como hablábamos al inicio, este podcast son historias, pero son historias que queremos que sean herramientas que mejoren la vida de los empresarios, Lucho. Sí, yo complementando eso que tú estás diciendo es siempre tener presente que el podcast va dirigido a un nicho y tú lo decías, tener contacto o conocer nuestro nicho, sus necesidades nos va a permitir crear un producto en comunicación que vaya en línea con lo que ese nicho necesita, pero un par de cosas adicionales y creo que se han logrado en este podcast. Por un lado es algo que le imprime mucho Fabricio y es ese sello de autenticidad. Realmente es fresco, es auténtico, es, podría decir, uno único y no tiene, digamos, no va sobre los cimientos de la radio tradicional ni las estructuras formales. Por el contrario, es un poquito desprolijo y relajado. Yo creo que eso lo hace, digamos, aumenta el potencial que tiene el podcast como pieza de comunicación para conectar. Y Fabricio logra eso muy rápido, ¿no? Como conecta contigo. Y la palabra que puede ser un poquito peligrosa o entenderse mal, debe ser divertido, debe ser agradable escucharlo, no necesariamente cómico, pero debe haber, digamos, una razón alegre si se entiende bien o positiva, algo que me anime a escuchar esta pieza. Entonces, en la medida que logremos
ser auténticos y divertidos, digamos, o frescos, vamos a estar siendo muy transparentes. Y siento que el audio, como invita a imaginar, también conecta mucho con la emoción. Entonces, en la medida que logremos, como decía Deisa, identificar lo que la gente necesita oír, en la medida que seamos auténticos y en la medida que lo hagamos de una manera transparente y usar una palabra mejor, seamos divertidos, yo creo que tenemos una garantía de estar creando un producto de comunicación que va a servir nuestra estrategia, Lorena. Sí, y si quieren escuchar un ejemplo de un podcast que haya logrado eso que dice Lucho, bueno, hay muchos, creo que hay una conexión emocional con muchos, pero hay uno en especial que les recomiendo y es la historia de Belén Abico. ¿Cierto, Ixel? Esta historia de una emprendedora argentina, creo que para mí, creo que es mi podcast favorito, a quien Deisa y Lucho conocieron en Cali, y se le hizo seguimiento a su historia para saber también qué había pasado con ella en tiempos de coronavirus. Para mí es mi favorito, Ixel. Para ti, ¿cuál podría ser? No quiero que te comprometas, pero arriésgate. Me estás poniendo aquí on the spot. No, ¿sabes cuál me gustó mucho? Porque, a ver, el de Belén obviamente me gusta mucho, el de Lisette, yo creo que también es esta nostalgia de que fue de los primeros y del que más llevamos trabajando y bueno, o sea, también está ahí. Pero el que me sorprendió cuánto me llegó fue el de quién se va y quién se queda. Wow, Grace. El de la historia de Grace. Sí, que ya la habíamos conocido, Ingrid, ya habíamos conocido a Grace, y a Ingrid también la conocimos, habíamos tenido como conversaciones con ellas, pero sí, yo creo que me sorprendió, o sea, cuando escuchaba y que se me llenaban los ojos de lágrimas y que, uy, se me hacía nudo en el estómago. A mí esos son los que me gustan, o sea, los que me generan una reacción, los que me sacan de lo racional, ¿no? Y que me generan algo emocional. Y al punto de Lucho, creo que eso es importante. A mí me gusta usar la palabra entretenido. Puede ser como divertido de chistoso, o puede ser inspirador y que te haga reflexionar, o puede ser como, uy, que te haga llorar, pero te entretiene, ¿no? Mantiene tu atención y bueno, o sea, creo que eso es lo que hemos tratado de honrar en cada episodio. Si bien es otra vez, una herramienta de comunicación corporativa, no deja de serlo, pero eso no significa que tenga que ser plana, ni aburrida, ni, o sea, gris, ¿no? Claro, es uno de los retos y todo el tiempo en Acorde estamos pensando en eso. ¿Qué hacemos para que el oyente se quede hasta el final, para mantenerlo conectado, sea cual sea el tipo de historias que estamos contando? Lucho, aquí hay una pregunta, yo creo que es para ti, la hace Johnny Guambaña de Mote Radio de Ecuador, nos dice que no puede prender su cámara y su micrófono, pero ¿cómo convencer a un potencial cliente de que el podcast será una buena herramienta de promoción y por qué medios o plataformas es bueno difundirlos? Bueno, en este caso concretamente teníamos un cliente que ya estaba profundamente convencido, digamos, de que el podcast es potencialmente un vehículo, digamos, es un buen vehículo para complementar nuestro ecosistema de comunicación. Yo creo que Itzel eso lo tenía supremamente claro desde el comienzo. Parte creo que tiene que ver que estás en Estados Unidos, donde, digamos, el podcast ya ha alcanzado cierta madurez. Y ya, digamos, en Estados Unidos ya hay muchos casos de éxito, abundan, digamos, de lo que puede aportar el podcast en términos corporativos. Contestando a la pregunta, digamos, ¿cómo convencer a un cliente que es una buena herramienta? Yo creo que... Has tenido que convencer a muchos, Lucho, me consta. A uno que otro. No al BID, ellos ya venían con la idea, pero bueno, aparte de tu trabajo durante estos ya 6 años, que tú le creíste en el podcast, fuiste uno de los primeros que le apostó al podcast aquí en Colombia ya hace mucho tiempo. Tu trabajo ha sido ese, ¿no? Y convencer a los clientes sobre las bondades de este formato. Pues yo creo que es un formato que entra a complementar de manera perfecta, digamos, lo que ya hoy por hoy son entornos de comunicación complejos, es decir, hoy por hoy pues tenemos todo lo que son los medios tradicionales para la comunicación, pero tenemos todo lo que ha abierto la comunicación digital, las redes sociales, después entonces asistimos a la revolución del video, y por último estamos a esta contrarrevolución, digámoslo por ponerlo de alguna manera, del audio. Primero,
para dar unos argumentos cortos y no alargarnos demasiado. Creo que en términos de costo, beneficio y velocidad de producción frente al video, que sigue siendo un formato rey, por ponerlo de alguna manera, nosotros siempre decimos video is king, audio is queen, ¿no? Entonces, como que pues, para un buen reino necesitas tener un rey, el video, pero también necesitamos tener audio. ¿Por qué? Porque el video se consume en momentos diferentes que el audio. Es decir, voy manejando, voy oyendo un podcast, seguramente si llego a mi casa y tengo la oportunidad de ver un video, probablemente me voy a sentar a hacerlo, pero si voy en mi bicicleta, si voy caminando, en fin, hay espacios para cada uno. Es decir, yo creo que complementa de manera perfecta. Costo-beneficio, digamos, y sobre todo la conexión. Yo creo que lo que decíamos ahorita, como es, digamos, como es como en dos dimensiones, por ponerlo de alguna manera, como solo tenemos el audio a nuestra disposición, realmente estamos apelando a que nuestro oyente imagine y nos permite crear otro tipo de conexión diferente. De alguna manera, el podcast obliga al oyente a crear escenarios, a imaginar, a pensar, a escuchar más atentamente, a veces a devolver porque se perdió una frase que ilustraba una escena, en fin. Creo que complementa. No es, o sea, si hoy por hoy, en el 2020, un equipo de comunicaciones quiere tener estrategias de comunicación de vanguardia, yo creo que definitivamente el podcast tiene que ser uno de los vehículos a incluir por algunas de estas razones y por muchas más. Ahora, ¿por qué plataformas? Pues si son externas y va en comunicación externa, un poco como lo hacemos en el caso del BID, pues todas las plataformas de podcast, Spotify, iTunes y demás. Y si es interno, pues ya plenamente los medios internos, boletines, página web, etcétera, entornos cerrados. Es muy fácil, no tiene ningún costo. Cualquier persona puede hacerlo. Realmente la parte de la distribución hoy por hoy es casi que la parte más fácil de todo este cuento, Lore. Sí, y yo también agregaría algo complementando lo que tú dices, y es que es el medio que más intimidad nos permite crear. Es el que, si la estrategia es de fidelizar y queremos fidelizar a nuestros clientes, a nuestros públicos, el podcast logra que nos acerquemos muchísimo más a ellos. Porque el que escucha podcast siente que le están hablando solamente a él y genera una conexión humana mucho más profunda. Hay más preguntas, no sé, aquí escribe Patricio Endara desde Ecuador. Patricio, ¿estás por aquí? ¿Quieres preguntarnos algo? Hola. Hola. Sí, yo no soy Patricio, soy José Cabrera. Hola José, ¿cómo estás? Bien, me voy a esconder ahora en algo. El capitán. El capitán, alias el capitán. No quiero poner la cámara porque sería un desastre, pero bueno, hoy de tarde como es, Isel nos invitó a participar y dijo, bueno, todos aquellos que tengan apetitos de participar, y yo le dije a mi señora, a mi hijo, bueno, hoy Isel paga la cena, pero claro. Veo que no fue... No era el caso. Tú espera, ahorita tocan, capitán, ahorita te tocan la puerta. Sí, no te preocupes. Hay una cosa que es real y del podcast, llegó en un momento muy especial. El video es muy estructurado, cómo exportar, cómo hacer esto, cómo, muchos one page. Esto humanizó el comercio. El podcast dio otra cara o le está dando a la gente los problemas, los desafíos que realmente tiene la gente. Entonces, escuchar a Lisette, me encantó el último, el de Enrique, con el chileno de Reunitis y Webinitis, hace que realmente uno reflexione en el sentido en la parte humana, más allá del comercio. No vino a sustituir los procedimientos, pero sí a humanizar el comercio. Y realmente agradezco a Itzel con esa iniciativa desde marzo que estuvo peleando fuerte, acorde por seguirnos un poco el camino, pero bueno, como yo digo, siempre para llegar a un buen puerto
no se necesita un barco, sino un buen capitán, de ahí Itzel en el timón, llevando en aguas turbulentas, siempre llegamos a buen puerto. Y el barco obviamente es acorde, es el medio, es el que nos lleva, el que nos atrae, y bueno, realmente ustedes han hecho un trabajo espectacular, y es un placer escuchar, es un placer y escuchar los podcasts día a día y ver esa parte humana, ¿no? Escuchar cuando el ruido ambiental de una cosa, los hijos en otro, y si yo le muestro dónde estoy ahora hablando, es en un dormitorio porque mi hijo está mirando televisión, mi señora me está mirando mal porque no estoy cenando, y es una realidad, y creo que eso fue parte de lo que queríamos, no sé, Isel, era humanizar el comercio, querer que nos cuenten historias, y me quedan 5 minutos creo de batería, que nos cuenten historias reales de lo que nos pasa a nosotros, a los CEO, a los gerentes, a los que estamos atrás de cámara, a ustedes. Lucho en una parte de Colombia, otro buscando en este momento de desafío lo mejor para el negocio, pero también para la familia. Es un equilibrio que debemos estar. Y sinceramente le agradezco un montón a Acorde, y es un placer y es un honor tener a Itzel en el equipo de Conecta América. Realmente ha cambiado todo. Igual poco mezcal tenemos, pero bueno, eso lo vamos a arreglar. No, eso se puede arreglar, eso siempre se puede arreglar. Siempre se puede arreglar. Enorme, me voy a cenar antes que me maten, y es un placer. Gracias, José, por tus palabras. Realmente Gracias, es un capitán. placer, y muchísimas gracias por humanizar el comercio. Chau, un abrazo enorme. Chau. Chao, Chao, José, capitán. muchas gracias. Y bueno, para los que, si ya no nos alcanza a escuchar, pero para los que todavía se queden, si hay podcast es gracias al capitán. O sea, si hay gente que entrevistar y si sabemos qué historias identificar, es gracias a que él es nuestro vínculo con la comunidad a través de todos esos eventos. Él es el que se la pasa en el teléfono todos los días con todos y cada uno de los miembros de la comunidad de Conecta Américas. Entonces es como capitán, oye, necesitamos hablar con alguien como de teletrabajo, como quién se te ocurre, mira, te tengo nos da 5 y ahí los llamamos. Entonces él es el facilitador y como ese vínculo humano que, si bien somos una plataforma digital, como bien dice él, somos seres humanos, ¿no? Y las alianzas y las relaciones no se construyen entre computadoras, sino entre humanos. Así que él es parte fundamental de eso, y él se queda con mucho de ese crédito también. Sí, eso es cierto. Aquí también habla Julie Jiménez, que tienes una pregunta. Julie, hola. Hola, un saludo para todos, qué gusto escucharlos y verlos. Sí, mi pregunta, yo vengo escuchando el podcast de Mujer Vestida, ¿no? Y hay una gran diferencia con el formato de Mujer Vestida y el de Conecta Américas. Quizás mi pregunta es, o sea, ¿cuáles son los desafíos de uno o de otro formato? Porque un poco acá es casi que en Conecta Américas buscando, ¿sabes? Esa historia, esa inspiración, esa dificultad, ese fracaso o ese éxito. En el formato de Mujer Vestida, pues claramente está Vanessa Rosales hablando desde su experiencia y de su conocimiento y de su bagaje, ¿no? Entonces, como entender un poco desde su perspectiva, ¿cuáles son esas grandes, digamos, cosas a tener en cuenta a la hora de elegir el formato de podcast y en qué momentos o en qué circunstancias es más recomendable uno u otro? Lucho, creo que es una pregunta para ti. Gracias. No sé, yo pensaría que era una pregunta para ti. Pero, a ver, no, pues es que lo que Julie bien apunta, digamos, detrás de la preparación de un podcast como el que hacemos con un aliado, digamos, ahí habría que hacer una primera diferenciación respecto a
como trabajamos en Acorde. En Acorde, Julie, tenemos un pool de alrededor de 40, 45 aliados, digamos, líderes de opinión o generadores de contenido, o pues para usar la palabra más odiosa, influenciadores, con los cuales trabajamos de manera muy cercana y somos sus aliados en la parte de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que la parte de, digamos, de preparación del podcast y estructuración del contenido como tal, en su mayor parte corre por cuenta de podcasters, como es el caso de Vanessa, escritora, ensayista, profesora y demás. Ella prácticamente tiene preparado ya su podcast. Es un podcast, por ejemplo, ese es un formato, lo que llamamos monólogo o de entrevista, digamos, ocasional, pero digamos la parte de producción y de grabación relativamente es la parte más sencilla. Yo creo que para usar ese como ejemplo, digamos, ese en la parte de producción es el que quizás menos implica. Yo creo que dura más Vanessa preparando el contenido de una charla consigo misma por 45 minutos, que para mantener el nivel 45 minutos en una charla de monólogo, pues hay que tener, digamos, un alto nivel de conversación como lo tiene Vanessa, uno de los podcasts, digamos, revelación de este año, y una persona, digamos, con un potencial tremendo de cara al futuro, muy orgullosos de trabajar con ella. El del Hub, pues ya implica otro tipo de trabajo, un equipo muchísimo más grande, por lo menos 5 personas trabajando, digamos, dedicadas ya cuando estamos en el pipeline de producción. Obviamente con la dirección de Lorena, el trabajo permanente de Deisa, creando, entendiendo, soñando, imaginando, conectando. Dayana Osorio, que es pues otra pieza fundamental, que hoy no pudo acompañarnos desafortunadamente, pero pues es un piñón central de este motor que es Acorde, y los otros miembros del equipo. Pero como estábamos entrevistando, preparando, preproduciendo, todo en diferentes tiempos, Julie, te digo, el tiempo de trabajo de Acorde en uno y otro es radicalmente diferente. Y dejo a Deisa y un poco a Lore, que son las que están en el día a día del Hub, que cuenten un poquito esos vericuetos, digamos, que recorremos para producir un contenido como el que se produce en el Hub. O sea, son horas las que hay detrás de esto y de diferentes niveles de trabajo. No es solo edición, no, o sea, hay dirección, ahí tú estás escribiendo guiones, estamos produciendo entrevistas, grabándolas, en fin, tiene muchos aspectos de la producción de audio que no tiene uno tan sencillo en producción como Mujer Vestida, Lore. Sí, pero debemos decir que son formatos diferentes, pero Sí. el formato, Julie, yo creo que viene después de hacernos la pregunta de qué quiero decir, qué quiero contar y a quién se lo quiero contar. Cuando tú tienes determinado eso, ahí empiezas a pensar cuál es la mejor forma para contar eso que quiero contar y a quién se lo quiero contar. Es como un análisis también pequeño, no tiene que ser exhaustivo, pero sí hay que conocer a la audiencia a la cual te vas a dirigir. Y dependiendo de los detalles y lo que sepas de esa audiencia, te va a quedar más fácil decir, no, mi público es este público, y este es mi mensaje, mejor le apunto a algo narrativo, mejor le apunto a una conversación, a un monólogo. O sea, las posibilidades son inmensas, pero sí hay algo que quiero decir, y es que por nuestra naturaleza, Acorde es un equipo también creado por, y lleno, sobre todo desde Lucho para abajo, de periodistas que amamos contar historias, y creo que en eso nos damos la mano con Deisa, porque creo que es nuestro formato favorito y por eso nos encanta trabajar con el Hub, ¿cierto, Deisa? El contar historias tiene un potencial enorme, y cada vez que nos llega un cliente con ánimos de contar y de crear un podcast narrativo, somos muy felices. Sí, claro, y ahí, Julie, hola, qué alegría escucharte. Yo creo que ahí juega mucho lo que hemos hablado, ¿no? Poder contar la historia, no es tan, primero no es tan extenso, tratamos de que no sea tan extenso, justamente para que en unos 20 minutos uno pueda contar la historia de vida de una empresa, de un emprendimiento, pero que sí tenga muchos elementos, que tenga música, que tenga paisajes sonoros, que tenga momentos, que tenga emoción, que tenga tristeza, que tenga alegría, ¿no? Es todo ese reto, y ese reto significa, como decía Lucho, mucho trabajo, ¿no? Arranca desde la idea inicial hacia dónde queremos, qué queremos mostrar en el podcast, luego empezar a buscar esos personajes que puedan adaptarse a ese tema, hacerles una preentrevista, poder conversar con ellos previamente, todo esto en medio de la larga distancia,
poder romper un poco el hielo, luego poder hacer la entrevista ya después de romper el hielo para que te pueda contar sus emociones, todo esto en medio de la virtualidad. Luego, a partir de ahí, empezar a hacer un preguión de lo que tendría, de qué música, de qué paisaje. Bueno, ya luego hacer un guión definitivo, pasar revisiones, volver, vaya, vuelva. Y luego empezar a hacer la maqueta, grabar las voces, hacer el montaje y finalmente tener una pieza. Entonces son muchas horas para 20 minutos, son realmente muchas horas que le dedicamos y yo creo que pues los que no la han oído, los invitamos porque realmente es hecho con mucho corazón, lo que decía José. Queremos es contar las historias y entonces esas historias tienen corazón y yo creo que desde Conecta Américas toda la gente que trabaja allá tiene justamente esa pasión por lo que hacen y se conectaron con nosotros que tenemos otra gran pasión por lo que hacemos. Entonces creo que esta unión, esta alianza, pues ha sido muy bonita porque todos queremos que salga un lindo producto, una linda historia cada 15 días. Los invitamos para que ya escuchen además el Hub que ya tiene 6 episodios, ya vienen muchos más y bueno, estamos muy contentos de hacerlo, pero sí es un proceso diferente, mucho más largo, pero que nos llena de muchísima satisfacción. Eso es cierto. Bueno, yo creo que ya estamos cerca al final. ¿Les parece? Podemos hacer una última pregunta. Nos dice Rodrigo que tiene una pregunta para ti, Itzel. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Tengo una pregunta para Itzel, me encantó, pude seguir todos los capítulos, me encantaron. Y lo que quería saber es, a raíz del feedback que tuvieron con los oyentes, con la gente que lo escucha, ¿qué aprendizaje tuvieron a través de esa percepción que tuvo el oyente de lo que ustedes produjeron? Bueno, muchas gracias Rodrigo por la pregunta. Sí, creo que tratamos, y esto es en realidad con todas las nuevas iniciativas o nuevos proyectos que salen en Conecta Américas, siempre buscamos validarlo con los empresarios, ¿no? O sea, no es nada más como que se me ocurrió y estaría lindo, sino que nos encargamos, en el caso del podcast, de armar, de hecho, un focus group que se encargó Manuela Vázquez de nuestro equipo de platicar con ellos, le presentamos... me acuerdo, si no estoy mal, una primera versión del episodio de Lisette Correa que había preparado acorde un poco más en ese formato narrativo, más radioambulantesco, como decía Lucho, que tenía un poco más ambiente, o sea, sonido del ambiente, etcétera. Y un poco la expectativa de los empresarios cuando pensaban en un podcast de Conecta Américas era algo menos narrativo, menos... en sus palabras, aunque yo sé que no era así y no lo tomemos personal, Lucho, pero era como menos radionovelesco y más como podcastero y eran their words, not mine. Entonces ellos eran como, no quiero escuchar los pajaritos, no quiero escuchar cómo se abre la reja cuando entro, como, o sea, sí me gusta escuchar el ambiente, que saber dónde está, pero más enfoque a qué es lo que puedo aprender de esa empresaria, ¿no? Y eso fue un aprendizaje para todos nosotros. O sea, yo también estaba un poco en la mentalidad de, oye, un formato narrativo padrísimo, a ver, que escuchen cómo se escuchan las diferentes ciudades de América Latina y no era lo que los empresarios querían asociar o querían obtener de un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Tal vez de otro tipo de organización o de otro tipo de producción, pero no de la nuestra. Entonces, eso lo tomamos y eso tratamos de incorporarlo en la realización de nuestros episodios. Y en general, uno de las funcionalidades que tiene Anchor, que es donde nosotros hosteamos el podcast y que si no la han descubierto los invito a que la busquen, es que la gente nos puede dejar mensajes de voz. Entonces, ellos escuchan el episodio y nos dejan un mensaje de voz como si estuvieras hablando el radio para decir como, hola, me llamo, un saludo a mi mamá en no sé dónde. Ellos, o sea, dejan un mensaje de voz y dejan como varios, como agradeciendo, ¿no? Por la inspiración y demás. Pero hubo uno que me llamó mucho la atención y que me parece una anécdota muy linda, porque dijo como, bueno, escuché, me encantó, me movió, ¿y ahora qué hago? ¿Me explico? O sea, como lo lograron, ¿saben? O sea, lo lograron, hicieron que me enderezara, hicieron que me pusiera a pensar de otra manera, me inspiraron, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y entonces eso se me quedó porque dije, claro, o sea, con la inspiración y con
con la catalización, ¿no? Viene una responsabilidad de, bueno, ¿y qué les vamos a ofrecer después, no? No es nada más como moverles ahí y, bueno, ahí encuéntrate. O sea, parte de la misión de Conecta Américas es darles contenidos y, como les decía, acompañarlos en las diferentes etapas de madurez. Entonces, si estamos asumiendo la responsabilidad de moverles y cuestionarles y hacerles que cambien de perspectiva, ¿qué les estamos ofreciendo después para que ellos puedan seguir consumiendo y seguir creciendo, ¿no? Entonces, ha sido parte de la retroalimentación que más nos ha servido, porque nos damos cuenta que es un proceso, ¿no? O sea, no, como me decía mi mamá desde chiquita, uno no puede andar por la vida con síndrome de producto terminado, ¿no? O sea, sí, salió un episodio bueno, salieron 2, 3, 6 buenos, una temporada buena, y luego, ¿qué sigue, no? O sea, ¿qué estás haciendo con eso que moviste, con eso que ojalá lograste cambiar? Adquiriste una responsabilidad, y qué estás haciendo para seguir cumpliendo con la audiencia que te Siempre, escucha. siempre que pones una puerta debe haber siempre alguna persona que la abra al otro lado, ¿no? Y generas ya esa necesidad, y eso es tan bueno como comprometedor. Pero Total. antes de que cierre Lore, que por supuesto tiene la última palabra, yo quería aprovechar la oportunidad para agradecerte, Itzel, a ti, a todo el equipo, a José, a Julie, a Manuela, en fin, no quiero que se me escape ningún nombre, pero ha sido realmente una oportunidad muy linda para nosotros como emprendedores de consolidar nuestro producto, de tener un producto de esos que uno dice para mostrar, ¿no? Si uno si queremos mostrar y poner nuestro trabajo ahí para que todo el mundo lo vea, pues sin duda el Hub forma parte de eso. Nos has hecho mejores, y sobre todo en este camino también hemos podido conformar un equipo del cual estoy supremamente orgulloso, un equipo de mujeres colombianas, de esas, como decimos acá, berracas, y es el momento de reconocer el trabajo de Dayan, que no nos acompaña ahorita, pero ha sido fundamental, de Deisa, que pues yo lo digo siempre, tú lo has dicho también, no solo tiene una de las voces más lindas de la radio colombiana, sino cada día es una de las mejores contadoras de historia que tenemos en este país, una persona con una sensibilidad demasiado profunda, digamos, que ha logrado llevar a este producto, y la dirección y coordinación y conocimiento de Lorena, que también, por supuesto, nos ha hecho llegar a este nivel, porque pues nosotros cuando empezamos, y lo contábamos al comienzo contigo, abrimos unas puertas, sentamos unas bases, pero realmente han sido este trío de mujeres espectaculares que trabajan conmigo las que han podido consolidar el Hub, y tú del otro lado también en representación de todas esas mujeres latinoamericanas que están detrás tuyo ya en el BID, pues hacen de este un proyecto fascinante, digamos, y pues donde se muestra una vez más todo el potencial de Latinoamérica junta, pero también de las mujeres latinoamericanas. Me da mucho orgullo que este producto esté en manos de ustedes y esté saliendo también. Así que a todas ustedes, gracias por esa oportunidad, y pues ojalá sigamos produciendo muchos más de estos contenidos. Eso creo que es lo que la gente te está pidiendo más o menos, y esperamos poderlos acompañar en ese proceso. No me quería alargar, Lore. Nuevamente gracias por permitirnos participar de este espacio. Ha sido muy agradable. No, y también un dato adicional, Ixel y Deisa, nos dimos cuenta hace poco que, sin proponérnoslo, la mayoría de las historias y de las empresarias que participan son mujeres, ¿no, Ixel? Algo está Sí. pasando también con el emprendimiento latinoamericano que está siendo jalonado por ¡Vamos! mujeres. Sí, no, y en nuestras juntas de redacción, como las llama Deisa, decimos como, oigan, pero necesitamos como voces de hombres, como que hasta ahorita todos los episodios han sido de mujeres, o sea, tenemos que hacer el esfuerzo por buscar a esos testimonios de hombres que no es que, yo no creo que es que tengan menos historias o peores historias, sino que simplemente puede haber sido como una coincidencia de los temas, de que tal vez las mujeres somos más abiertas, no sé, o sea, tú, Deisa, que has podido hablar con más empresarios, sabrás mejor cuál es la diferencia entre hablar con un empresario hombre o mujer, pero sí, ha sido Las interesante. mujeres hablamos más, Total, total. comunicamos mucho más y nos abrimos más, yo creo que también frente a otra mujer, ¿no? Tal vez ahí hay una cosa también de género, pero no, y además que las mujeres en Latinoamérica realmente son muy emprendedoras, yo creo que es el momento de la mujer en esta época, ¿no? En esta era, entonces yo creo que eso se siente también en Conecta Américas en general, por eso está Mujeres Conecta Américas, y
porque realmente hay un emprendimiento muy grande en toda Latinoamérica de las mujeres que están cada vez más empoderadas. Eso es cierto, pero bueno, yo les agradezco muchísimo por su tiempo, a todos quienes nos acompañaron, muchísimas gracias por haber sacado una hora larguita de su día para conocer un poquito más del proceso creativo de este podcast que hacemos con mucho amor. Como lo habrán podido sentir aquí, es un podcast que sobre todo se hace con cariño, con amor y mucho profesionalismo. Muchísimas gracias. Obviamente la recomendación es que se suscriban y vayan a las diferentes plataformas de podcast, a Spotify, a Apple Podcast, y escuchen, si no los han escuchado, los diferentes episodios del Hub. Estoy segura que les va a gustar muchísimo. Y también si tienen una idea de podcast, están buscando socios, quieren aprender mucho más sobre esta industria naciente en América Latina, también se pueden contactar con nosotros en Acorde, nos pueden escribir al correo podcast@acorde.com o a través de las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Chao.